Tenía todo para ser exitoso, pero prefirió las calles. Cuando su esposa supo la verdadera razón, entró en llanto. Con una barba desaliñada y sobre un montón de basura entre la que buscaba algún desperdicio con el cual pudiera alimentarse. Así se encontraba Mauricio, la tarde en que Carolina, su esposa, lo vio a través de la ventana del taxi en que se dirigía precisamente en su búsqueda. Pues desde su separación no había vuelto a saber nada de él, hasta que ahora un conocido le comentó la precaria situación en que se encontraba su marido, y ella decidió salir a comprobar con sus propios ojos a ver si era verdad. Al fijarse en aquella imagen tan lamentable, Carolina sintió lástima por aquel hombre a quien no había dejado de amar y quien, teniendo todo para ser exitoso, prefirió las calles. No tardaría mucho tiempo en comprender la verdadera razón de su marido detrás de aquella decisión, una historia que la hizo entrar en llanto y que a ti te sorprenderá. Carolina y Mauricio se vieron por primera vez un fin de semana en la iglesia a la que ambos asistían para orar por sus seres queridos y dar gracias por las bendiciones recibidas. Con el primer cruce de miradas, ambos sintieron una inmediata atracción por el otro, que se siguió alimentando cada fin de semana en sus periódicas visitas a la iglesia. Sin embargo, pasaría todavía un buen tiempo hasta que él se atreviera a hablarle, pues era muy tímido y temía ser rechazado. La primera vez que Mauricio se le acercó a Carolina fue cuando ambos se inscribieron al mismo grupo para jóvenes que la iglesia decidió abrir para incentivar la fe entre las nuevas generaciones de feligreses. Al notar que aquella muchacha también comenzó a asistir, el joven se le acercó y entablaron una amena conversación que se siguió repitiendo durante las siguientes sesiones del curso. Para Carolina, todo aquello era muy bonito, una relación que iba a su ritmo, primero como una amistad entre dos personas que se conocen y con alguien que compartía sus mismas creencias. Sin embargo, había algo que no la convencía del todo, aunque no se atrevía a comunicárselo a Mauricio, y era que él no establecía un límite entre el ámbito religioso en el que se conocieron y el privado en el que empezaron a verse, y pretendía que todas sus conversaciones tuvieran que ver con la religión que compartían. Carolina, no obstante, no quiso reparar en ello para evitar estropear aquello tan bonito que estaban haciendo entre ambos. Lo que no imaginó es que aquello que en ese momento dejó pasar por considerar algo banal se terminaría convirtiendo en un enorme problema en el futuro. Mauricio y Carolina siguieron saliendo y asistiendo cada fin de semana a la iglesia, hasta que las cosas entre ellos se fueron dando cada vez más y terminaron consolidando un noviazgo que creyeron a prueba del tiempo. Y, efectivamente, después de 2 años de relación, la pareja decidió dar el paso y unirse en sagrado matrimonio. La unión fue feliz, pues no solo las cosas marchaban bien para ellos en el plano del amor, sino que económicamente tampoco tenían nada de qué quejarse. Pese a su juventud, Carolina era funcionaria en el ayuntamiento municipal, mientras que Mauricio era un próspero emprendedor que empezaba a acumular una pequeña fortuna. Mauricio y Carolina solían no discutir, pues seguían siendo 2 personas devotas, entregadas por completo a la oración, y sus éxitos económicos no les nublaban su humildad ante Dios. Sin embargo, conforme pasaron los años, Carolina siguió reparando cada vez más en aquella incapacidad de Mauricio para diferenciar entre esa devoción y el ámbito privado. A ojos de ella, su esposo poco a poco se empezaba a convertir en un fanático, llegando incluso a realizar interminables ayunos que se extendían por varios días y que incluso lo llevaron a perder varios kilos de peso y verse demacrado. Pero fue cuando Mauricio debió ser hospitalizado a causa de uno de estos ayunos, que Carolina se atrevió a decir aquello que siempre había callado, sin imaginar que al señalar el problema estaba detonando una serie de acontecimientos que llevarían su matrimonio hacia el abismo. Cuando su esposo regresó del hospital,
Carolina esperó todavía un par de días a que estuviera completamente recuperado, y una vez lo estuvo, le dijo de la mejor manera posible que quizá él estaba exagerando con aquellas muestras de fe tan extremas, pues Dios no exigía a los hombres flagelarse y acabar con su salud para demostrarle que se le adoraba, que lo único que él pedía a cambio era un buen comportamiento y un actuar que diera cuenta de la fe que se profesaba. Aunque aquellas palabras de Carolina eran completamente sensatas y se enmarcaban en los límites de la religión que ambos profesaban, Mauricio, cegado por el nivel de fundamentalismo que estaba alcanzando, se sintió ofendido. Y desde entonces comenzó diariamente a intentar evangelizar a su esposa, pues según él, ella había perdido los caminos de la fe y su misión era reencauzarla. Ese fue el inicio de una constante serie de discusiones diarias entre aquel matrimonio que se extendieron por más de una década. Al principio, Carolina confiaba en que aquella actitud de su marido se pasaría pronto y todo volvería a la normalidad. Pero conforme pasaba el tiempo, Mauricio se ponía cada vez más intenso con su teoría de que ella se había descarrilado y que él debía volverla a llevar por los caminos de Dios. Fueron los años más difíciles de aquel matrimonio y en el fondo, ella hasta llegó a contemplar la idea del divorcio, pero el amor que le profesaba era tan grande que siempre se arrepentía, esperanzada en que Mauricio volviera a ser el de antes. Desafortunadamente, todo estaba a punto de empeorar. Una tarde Mauricio llegó a su casa y pidió a Carolina que se subiera al carro con él. Acostumbrada a que su esposo a veces tuviera el detalle con ella de invitarla a un restaurante o a beber algo, pensó que se trataría de ello y aceptó sin oponer resistencia. Pero conforme el carro avanzaba, Carolina comenzaba a notar que algo raro pasaba, pues su esposo no se detenía en ninguno de los restaurantes a los que acostumbraban a ir, sino que su carro se enrumbaba cada vez más hacia las carreteras que conducían hacia las afueras de la ciudad. Entonces, ella le preguntó hacia dónde se dirigía y la respuesta de él la dejó tan fría como iracunda. Pensaba internarla en un centro de rehabilitación durante un par de semanas, pues según él, ella era ya un caso extremo que merecía ayuda profesional. Carolina no soportó más y explotó pidiendo que la dejara ahí, en medio de la carretera, de manera inmediata. Él la ignoró completamente, asumiendo que aquel comportamiento se trataba de una muestra más de su pérdida de fe. Entonces, Carolina explotó e inició un forcejeo para que Mauricio detuviera el carro que, desgraciadamente, terminó en un terrible accidente. Aunque ambos sobrevivieron, de los dos, ella fue la que más afectada se vio, quedando internada en un hospital por varios meses. Al cabo de este tiempo, Carolina regresó a casa dispuesta a perdonar a su marido, pues estaba convencida de que aquel suceso tan dramático había servido para hacerlo entrar en razón. Desgraciadamente, y para su sorpresa, Mauricio no se encontraba en la casa, y los vecinos manifestaron que durante las últimas semanas no lo habían visto ahí. Dolida, pero dispuesta a no rogarle a quien la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba, decidió seguir adelante con su vida. Hasta que al cabo de unos días, un conocido le comunicó que había visto a Mauricio viviendo en las calles de la ciudad. Lucía tomó un taxi y se dirigió inmediatamente a donde se encontraba su esposo, que estaba con una barba de varios días y recogiendo basura para comer. Destrozada, a ella no le importó la suciedad de él y se bajó inmediatamente del taxi y abrazó a Mauricio y lo llevó consigo de manera inmediata para que le explicara lo que había ocurrido. En medio de su fanatismo, él había prometido en sus oraciones que si ella se recuperaba del accidente, él abandonaría todos sus bienes y viviría de la caridad. Apenas se enteró que ella había sobrevivido con el accidente, se convenció que su recuperación era un milagro producto de la promesa realizada y decidió cumplirla
de manera inmediata. Afortunadamente, las oraciones de Carolina dieron resultado y por fin pudo hacer que Mauricio la escuchara y entrara en razón. Logró que se convenciera que Dios no se podía alegrar de ver a uno de sus hijos padeciendo y que el camino correcto no era renunciar a su fortuna, sino invertirla en obras de caridad para ayudar a los más necesitados. Desde entonces, ambos viven de nuevo juntos sin abandonar su fe, pero lejos de todo extremismo, y los fines de semana los dedican a asistir a la iglesia y a trabajar por los más necesitados. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.